En este sueño febril, entre mentiras y dioses falsos, verás el momento exacto donde la lealtad murió y nació la herejía. Morir no es como te lo cuentan. No hay luz al final del túnel. No hay paz. Para un semidios, morir es una indignidad. Es sentir como tu propio cuerpo una maravilla de la ingeniería genética diseñada para conquistar las estrellas, se devora a sí mismo desde dentro. Horus Lupercal flotaba en un océano de dolor. La herida en su hombro ardía con un fuego que no era físico sino espiritual. Sentía el veneno de la anátame reptando por sus venas, deshaciendo los lazos de sus átomos, borrando su legado. Pero entonces el dolor cesó. El señor de la guerra abrió los ojos. Ya no estaba en la fría mesa de piedra del templo de Davin. No olía a sangre, ni a incienso podrido, ni a la lluvia ácida del pantano. Olía a verano, olía a hogar. Se puso de pie. Su armadura de exterminador, la serpiente lunar, había desaparecido. Vestía una túnica sencilla de lino blanco. Sus manos, antes manchadas de la sangre de sus hijos y enemigos, estaban limpias. Horus miró el horizonte. Un campo infinito de trigo se mecía con una brisa suave. ¿Estoy muerto?, preguntó al vacío. Su voz sonó joven, sin el peso de 2 siglos de cruzada. Todavía no, señor. La voz le hizo girar en redondo. Allí, caminando entre las espigas con una sonrisa cálida y familiar, estaba el hombre que había muerto semanas atrás. El hombre cuya muerte había iniciado esta espiral de locura. Astur Sejanus, el capitán favorito, el hijo perfecto. Sejanus. Horus dio un paso, incrédulo. El dolor de la pérdida golpeó más fuerte que la alegría del reencuentro. El mismo mi señor, dijo la figura, abriendo los brazos. Bienvenido al valle. Es un lugar de descanso, un lugar para los guerreros cansados antes de cruzar al otro lado. Horus quería creerlo. Por el trono, cómo deseaba creerlo. Quería abrazar a su amigo, quería sentarse en la hierba y olvidar la guerra, los impuestos, la burocracia, los celos de sus hermanos, el silencio de su padre. Pero Horus Lupercal no era un tonto. Era el señor de la guerra, y su mente, una computadora táctica sin igual, detectó la anomalía. El cielo era demasiado azul, la hierba no tenía imperfecciones, y los ojos de Sejanus, había algo antiguo detrás de esa mirada juvenil. Te vi morir, Astur, dijo Horus, deteniéndose a unos metros. Vi cómo te degollaban en la superficie de 6319. Vi tu cadáver. La muerte es solo un tránsito, Lupercal, respondió Sejanus, acercándose, su sonrisa inalterable. He venido a guiarte. Tienes preguntas, tienes dudas. Tu padre te ha abandonado, ¿verdad? Te ha dejado solo para sangrar en una roca olvidada mientras él se encierra en su palacio de oro. La misión del emperador hizo que el cielo se oscureciera un tono. Un trueno lejano resonó, pero no sonaba a tormenta, sonaba a risas. No hables de él, advirtió Horus. ¿Por qué no?, presionó Sejanus, su voz volviéndose sedosa, hipnótica. Él no te habla a ti. Te nombró señor de la guerra y huyó a Terra. Te dejó con los burócratas, con los diezmos, con la sangre. Te contó sus planes, Horus. Te dijo por qué se fue realmente. Tenía asuntos de estado. Mentira, cortó Sejanus. El paisaje comenzó a marchitarse. El trigo dorado se volvió gris ceniza. El cielo azul se tornó en un vórtice de nubes púrpuras. Él te mintió, Horus, a ti y a todos tus hermanos. Él no se fue a gobernar, se fue a buscar la divinidad. Se fue a convertirse en un dios. Basta, rugió Horus. Si no me crees, Sejanus extendió una mano, y la realidad se rasgó como un velo de seda. Míralo tú mismo. Ven conmigo, Lupercal. Déjame mostrarte la verdad que te han ocultado desde tu nacimiento. Horus dudó. Sabía que esto era brujería. Sabía que fuera de este sueño, su cuerpo estaba muriendo. Pero la duda era una semilla que ya estaba plantada en su corazón mucho antes de llegar a Davin. La duda sobre el silencio del emperador. El orgullo de Horus exigía respuestas, y ese orgullo sería su perdición. Muéstrame, ordenó el primarca. El mundo se disolvió. El campo de trigo se convirtió en polvo y cayeron hacia la oscuridad. El viaje había comenzado. No viajaban a través del espacio, sino a través del tiempo, hacia el lugar donde todo empezó.
hacia el pecado original del imperio. Aterrizaron sobre un suelo de acero pulido. El aire aquí no olía a verano, olía a ozono, a químicos conservantes y a electricidad estática de alto voltaje. Hacía frío, un frío clínico que calaba hasta los huesos del alma. Horus reconoció el lugar al instante, aunque nunca había estado allí físicamente. Sus instintos genéticos le gritaban que estaba en la cuna. Estaban en las entrañas del Palacio Imperial, en las mazmorras genéticas bajo el Himalaya. Años antes de la Gran Cruzada, años antes de que el Imperio existiera. Terra, susurró Horus, maravillado, rozando con sus dedos una consola de datos arcaica. El laboratorio de tu padre, corrigió Sejanus, caminando detrás de él. El lugar donde fuiste forjado, no nacido Horus, forjado, como una espada. Ante ellos se alzaban 20 cápsulas de incubación, cilindros de cristal blindado llenos de líquido amniótico, conectados por miles de cables y tubos a generadores masivos. Dentro de cada tanque, flotaba un feto, un ser pequeño, pero que ya irradiaba un aura de poder que hacía vibrar el aire. Horus caminó entre los tanques, leyendo los números grabados en bronce: primero, tercero, séptimo, decimosexto. Se detuvo ante la cápsula decimosexto. Se vio a sí mismo, un bebé flotando en el líquido inocente ajeno a la sangre que derramaría en el futuro. Él nos creó, dijo Horus con una reverencia casi religiosa. Éramos su gran obra. Era su herramienta, dijo Sejanus con desprecio. Mira a tu alrededor, Lupercal. ¿Ves amor aquí? ¿Ves una guardería? Esto es una fábrica de armas. Y el artesano hizo trampa para construiros. ¿De qué hablas? Sejanus señaló hacia la entrada del laboratorio. La inmensa puerta blindada se abrió y una figura entró. Resplandecía con una luz dorada que hacía daño a la vista. El emperador. Horus sintió el impulso de arrodillarse, de gritar padre, pero su voz no salió. Era un espectro en este recuerdo. El emperador no estaba solo. Caminaba con prisa, revisando datos, ignorando a los bebés en los tanques. Observa, susurró Sejanus al oído de Horus. Tu padre no creó vuestras almas con ciencia. La ciencia no puede crear dioses. Él viajó al otro lado, Horus. Viajó a la disformidad Amolec y pactó con los poderes que allí habitan. Les robó el fuego, os hizo con magia robada y luego rompió su promesa. Mientes, gritó Horus girándose hacia el falso Sejanus. Él es la anatemas de la brujería. Él es la razón pura. Entonces, ¿por qué sientes la disformidad fluir por tus venas? ¿Por qué tú y tus hermanos tenéis poderes que ningún humano debería tener? Sanguinius y sus alas, Magnus y su mente, Curse y sus visiones. ¿Crees que eso es ADN? No, eso es el caos, Horus. Sois hijos del caos tanto como sois hijos de él. De repente la alarma del laboratorio estalló. Luces rojas bañaron la sala. Un vórtice se abrió en el centro de la estancia. Una grieta en la realidad. El caos había venido a reclamar su deuda. Los 4 grandes poderes extendían sus garras inmateriales hacia las cápsulas. Las van a destruir. Horus desenfundó una espada que no existía en el mundo real, materializada por su pura voluntad. Tengo que detenerlos. Horus se lanzó hacia las cápsulas para proteger a sus hermanos no nacidos. Pero entonces ocurrió lo impensable. Los custodios, la guardia personal del emperador, irrumpieron en la sala. Guerreros dorados con lanzas de energía. Pero no atacaron al vórtice, atacaron a Horus. Para los custodios de esa visión, Horus era un intruso, una monstruosidad de la disformidad que intentaba sabotear el laboratorio. Soy yo, soy Horus, bramó el primarca, parando un golpe de lanza que habría partido un tanque. Soy su hijo. El custodio no dudó, su rostro era una máscara de odio. Horus tuvo que luchar, y en su defensa atravesó el pecho del custodio con su espada. Sangre dorada manchó el suelo del laboratorio. Horus miró sus manos. Horrorizado, había matado a un guardián de su padre. ¿Lo ves? La voz de Sejanus era ahora un siseo de triunfo. No te reconocen. Para ellos no eres un hijo. Eres un experimento fallido. Un monstruo. Tu padre dejó que esto pasara. Mira. Horus alzó la vista. El emperador estaba allí, de pie frente al vórtice. No hacía nada.
Veía cómo las cápsulas eran arrancadas de sus soportes, succionadas por el torbellino, hacia el espacio profundo. La dispersión de los primarcas estaba ocurriendo y el hombre más poderoso de la historia no movía un dedo. Podía haberlo detenido, dijo Sejanus, pero ya tenía lo que quería: el conocimiento. Vosotros erais desechables. Os dejó ir para que el universo os pusiera a prueba. Y si sobrevivíais, os usaría. Y cuando la gran cruzada terminara, os eliminaría. Como hizo con los guerreros trueno. El vórtice se tragó la cápsula 16P. El bebé Horus desapareció en la oscuridad. El Horus adulto cayó de rodillas en el laboratorio vacío, rodeado de cadáveres de custodios y el silencio indiferente de su padre, que se dio la media vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. La semilla estaba plantada. No era odio todavía. Era algo peor. Era la sensación de haber sido utilizado. La comprensión de que el amor de su padre era una mentira calculada. «Llévame de aquí», gruñó Horus sin levantar la cabeza. «Aún hay más, Lupercal», dijo Sejanus. «Has visto el pasado. Ahora debes ver el futuro que él está construyendo. Debes ver en qué se convertirá tu sacrificio si no haces nada». El suelo del laboratorio se disolvió bajo sus pies. Caían de nuevo, esta vez hacia el futuro. Hacia el milenio 41. Horus Lupercal cayó de rodillas, tosiendo por el humo acre. Cuando alzó la vista, lo que vio le heló la sangre más que cualquier visión anterior. No era un campo de batalla. Era un templo, pero un templo del tamaño de un continente. Gárgolas de piedra con rostros de querubines llorando sangre adornaban torres que raspaban la estratosfera. Estandartes kilométricos ondeaban con un símbolo que él conocía bien: el águila bicéfala, el aquila, pero estaba pervertida. Donde antes representaba la unidad y la razón, ahora estaba rodeada de cráneos, halos y cadenas. «¿Dónde estamos?», preguntó Horus horrorizado. «¿Qué pesadilla es esta?». «No es una pesadilla», susurró Sejanus Erebus, señalando una estatua inmensa en la plaza central. «Es el triunfo de tu padre. Estamos en el milenio 41. 10.000 años en el futuro». Horus miró la estatua. Era el emperador, pero no el hombre sabio y científico que él conocía. Era una deidad. Un dios vengativo esculpido en oro con rayos en las manos y miles de mortales postrados a sus pies, flagelándose, gritando plegarias histéricas. «El dios emperador de la humanidad», leyó Horus en la inscripción, con una mueca de asco. Él prohibió la religión, quemó monarquía por esto, humilló al Orgar por escribir escrituras sagradas. Y ahora, esto. Hipocresía. «Lupercal», dijo Sejanus, vertiendo veneno en el oído del primarca. «Él destruyó todas las religiones para que no hubiera competencia. Quería ser el único. Quería el cielo para él solo. Mira a esa gente. Mira su miseria. Viven en la ignorancia, en la suciedad, esclavizados por sacerdotes que predican su nombre. Este es el futuro que él planeó desde el principio. Tú y tus hermanos solo erais los peones para conquistar la galaxia y entregársela a él». Horus sintió una ira volcánica nacer en su pecho. Todo por lo que había luchado, la verdad imperial, la iluminación secular, todo era una mentira. Su padre era el mayor tirano de la historia. «No lo permitiré», gruñó Horus, apretando los puños. «Quemaré este futuro antes de dejar que suceda». «Es mentira, hermano». El cielo de la visión se rompió. Como un espejo golpeado por un martillo, la realidad del sueño se fragmentó, y una luz carmesí irrumpió en la escena. Una figura titánica descendió flotando entre las nubes de incienso. Un gigante de piel roja, con un solo ojo brillando con poder psíquico y una armadura decorada con escarabajos y libros. Magnus el Rojo, el primarca de los 1000 hijos. Horus retrocedió, confundido. Magnus. El cíclope no estaba allí físicamente, era una proyección astral desesperada, enviada desde el otro lado de la galaxia a través de los peligros de la disformidad. «No lo escuches, Horus», bramó Magnus, su voz resonando como truenos. «Ese no es Sejanus. Es una marioneta. Está siendo manipulado por los grandes poderes del caos». Sejanus. Erebus no retrocedió. Sonrió con malicia y su rostro parpadeó por un segundo, mostrando brevemente la piel tatuada del primer capellán.
Tu hermano el hechicero se burló Sejanus, mira cómo usa la magia que tu padre prohibió. ¿Quién es el traidor aquí, Horus? ¿El que te muestra la verdad o el que rompe los edictos de Nicea? Magnus aterrizó frente a Horus, desesperado. Hermano, escúchame. Lo que ves es un posible futuro, no el destino. Si te vuelves contra nuestro padre, tú crearás esto. Tu guerra civil destruirá el sueño. Ellos quieren usarte para incendiar la galaxia. Erebus te está mintiendo. Y tú no, replicó Horus, mirando el ojo ciclópeo de Magnus. Usas hechicería. Te arrastras por la disformidad. ¿Por qué debería confiar en ti? Él me ha mostrado los laboratorios, Magnus. Me ha mostrado el robo de poder en Molech. ¿Sabías tú eso? Magnus vaciló. El gigante rojo bajó la mirada. Hay verdades que no estamos preparados para entender, Horus. Nuestro padre tiene planes que escapan a nuestra comprensión, pero nos ama. Nos ama, repitió Sejanus con sarcasmo. Por eso mandó a Leman Russ a quemar Próspero, ¿no? Oh, Magnus, ¿aún no se lo has dicho a Horus? Los lobos espaciales ya han sido enviados. Tu legión arderá. Tu padre ya te ha condenado. Magnus rugió de dolor y furia, lanzando un rayo de energía psíquica contra Sejanus, pero la figura se disolvió en humo y reapareció detrás de Horus. ¿Veis?, gritó Sejanus. Violencia. Eso es lo único que el emperador y sus leales conocen. Él quiere dioses esclavos, Horus. Magnus es un esclavo. Tú puedes ser libre. Horus miró a ambos. A un lado Magnus, su hermano sabio, suplicando lealtad a un padre distante y secreto. Al otro, Sejanus, ofreciendo verdades dolorosas que explicaban el silencio del emperador. Horus miró de nuevo la estatua dorada del dios emperador, esa abominación que representaba todo lo que él odiaba. Magnus, dijo Horus con voz fría, vete. Horus. ¿No?, suplicó el gigante rojo, su forma astral empezando a desvanecerse. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Serás el monstruo de nuestros cuentos. Dije, que te largues. Horus liberó su propio poder latente, una onda de rechazo tan fuerte que expulsó la proyección de Magnus de su mente. El cíclope gritó mientras era arrastrado de vuelta al mundo material, dejando a Horus solo con el demonio. El silencio volvió a la plaza gótica. Horus se giró hacia Sejanus. Sé que no eres Sejanus, dijo Horus tranquilo, letal. Y sé que no eres un simple Astartes. Sé lo que eres. Eres un emisario de la disformidad. Erebus dejó caer el disfraz. La cara de Sejanus se derritió para revelar el rostro tatuado y cruel del portador de la palabra. Lo soy, señor de la guerra. ¿Por qué debería pactar con monstruos como tú? Porque nosotros no queremos ser dioses, dijo Erebus inclinándose. El emperador quiere su misión. Nosotros ofrecemos una alianza. El caos te dará el poder para destronarlo, para salvar a la humanidad de esa tiranía religiosa. Toma el poder, Horus, no para servirnos, sino para gobernar como el maestro de la humanidad que debiste ser. Horus miró el cielo oscuro del futuro. Sabía que era un pacto con el diablo. Pero en su arrogancia, Horus Lupercal creyó que él era más fuerte que el diablo. Creyó que podía usar al caos como una herramienta y luego desecharlo. Muy bien, dijo Horus, y su voz fue la sentencia de muerte de billones de almas. Haremos el trato. El emperador debe caer. El pacto estaba hecho. En el reino inmaterial, donde los pensamientos son cosas y las pesadillas respiran, la alianza más impía de la historia se había forjado con un apretón de mano simbólico. Horus Lupercal abrió los ojos en el mundo material. Ya no había dolor. La fiebre que había consumido su cuerpo divino se había evaporado como niebla al sol. La herida de la Anatame, esa brecha necrosada que la ciencia imperial no pudo cerrar, era ahora solo una cicatriz plateada en su piel, un recordatorio eterno de su mortalidad y de su renacimiento. Se incorporó en el altar de piedra. Sus músculos se tensaron, más fuertes, más rápidos, imbuidos de una energía nueva que crepitaba bajo la superficie. Erebus estaba allí observando desde las sombras con la paciencia de una araña que ve caer a la mosca. Señor de la guerra, preguntó el capellán, aunque ya sabía la respuesta. Horus se puso de pie.
Su inmensa figura llenaba la pequeña cámara ritual. Miró sus manos, cerró los puños y sintió el poder fluyendo, un río de potencial ilimitado que el emperador le había negado. «Estoy curado, Erebus», dijo Horus. Su voz había cambiado. Ya no tenía ese tono cálido y carismático que inspiraba lealtad por amor. Ahora era una voz de mando absoluto, fría y dura como el diamante. «Veo con claridad ahora. Veo las cadenas que nos ataban. Las cadenas se han roto, mi señor». Sí, Horus miró hacia las grandes puertas de bronce. Es hora de que la galaxia conozca a su nuevo amo. Abre las puertas. Fuera, bajo la lluvia incesante de Davin, la 16ª Legión esperaba en un silencio agónico. Llevaban días allí, inmóviles como estatuas bajo la tormenta, esperando la muerte o la vida de su padre. Cuando las puertas se separaron y la figura del Lupercal emergió de la oscuridad, un rugido estalló. «Lupercal, Lupercal». Abaddon fue el primero en correr, cayendo de rodillas ante su señor, con lágrimas de alivio mezclándose con la lluvia en su rostro feroz. Aximand y Torgadon se unieron, gritando de júbilo. El padre había vuelto. El sol había salido de nuevo, pero Garbiel Loken se quedó atrás. Mientras sus hermanos celebraban el milagro, Loken sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de Davin. Observó a Horus, vio cómo el primarca sonreía, cómo tocaba el hombro de Abaddon, cómo saludaba a sus tropas, pero los ojos de Horus eran pozos sin fondo, la chispa de humanidad. Esa nobleza que lo hacía el mejor de todos los primarcas se había extinguido. Lo que estaba de pie ante ellos era un conquistador, no un libertador. Horus alzó la mano y el rugido de miles de Astartes se cortó al instante. «Hijos míos», tronó su voz, amplificada por la acústica del valle, «la muerte me ha escupido de vuelta, pero no he vuelto igual. He visto la verdad del universo. He visto lo que nuestro amado emperador nos oculta». Un murmullo de confusión recorrió las filas. «El emperador. Nos preparamos para partir», ordenó Horus, girándose hacia el Mornival. «Pero las cosas van a cambiar. Ya no lucharemos por un imperio de mentiras. Lucharemos por nosotros. Lucharemos por la justicia». Abaddon asintió fervientemente sin cuestionar nada. Para él, la palabra de Horus era ley, fuera cual fuera. Loken cruzó la mirada con Horus por un segundo, y en ese instante supo que su tiempo en el Mornival, y quizás su tiempo en la vida, estaba llegando a su fin. El padre que conocía había muerto en ese templo. El ser que había salido era un extraño con la cara de su padre. Y así, con vítores y aplausos, la libertad murió. Nadie se dio cuenta en ese momento, excepto quizás unas pocas almas sensibles a las corrientes de la disformidad, pero la herejía había comenzado. La mentira de los dioses había echado raíces en la mente del guerrero más grande de la humanidad. Horus Lupercal creía que él estaba usando al caos para derrocar a un tirano. No entendía, en su inmensa arrogancia, que él era solo la marioneta más grande en el teatro de los dioses oscuros. La flota se prepara para dejar Davin. El siguiente destino es el sistema Istaban. Allí las máscaras caerán. Allí la hermandad será purgada con fuego. Preparaos, adeptos, porque si creíais que la traición de Davin fue dolorosa, no estáis listos para lo que viene. La guerra civil galáctica está a punto de disparar su primer tiro y apuntará directamente al corazón de los leales. El emperador protege, pero Horus ataca. Nos vemos en la próxima crónica, la masacre de Istvan.